Ahí se enfrenta a un mundo de emociones y sensaciones que amenaza con destruirla. Se refugia en su hogar materno, como si fuese un huevo, para no sentir, para permanecer protegida. ¿De qué tiene miedo? Su mejor y única amiga del instituto se suicidó. Era víctima de bullying y además estaba enamorada de su profesor, Sawaki. Así que más que miedo siente culpa y vergüenza porque no hizo nada cuando su amiga sufrió bullying y porque sospecha que algo hizo el profesor que provocó que ella tomara la fatal decisión, y obviamente está llevando el duelo por la pérdida de ese ser querido, y además ella misma era víctima de bullying por su heterocronomía. El hogar materno, como un huevo, se le presenta como ese espacio en el que pareciera que no tiene responsabilidades, como un bebé que no ha nacido, un feto. El hogar materno es asimilado a un espacio de protección, de seguridad y amor. Si ella huye, si se refugia, quiere decir que el conflicto permanece, que en realidad no se ha ido. El espacio es seguro, aparentemente, pero la inquietud permanece. Los huevos benefician a los médicos, a los pintores y a cuantos se procuran el sustento gracias a ellos. Los demás les vaticinan ganancias por su poder nutritivo. Si son pocos, preocupaciones y angustias; si son muchos, y con frecuencia, procesos, porque los polluelos nacidos de ellos andan por todas partes y descubren las cosas ocultas. Artemidoro, la interpretación de los sueños. Curiosamente, este texto de Artemidoro, solo el intérprete de los sueños del siglo II después de Cristo, nos dice que soñar con huevos es vaticinio de angustias. En el caso de Ai, es lo que sucederá. El huevo significa en la alquimia el caos abrazado por el artífice, la prima materia, que contiene el alma del mundo encadenada a él. El huevo, simbolizado por la olla redonda, se levanta el águila, el ave fénix, el alma ahora liberada, que después de todo es idéntico con el antropos, que estaba apresado en la naturaleza. Jung, psicología y alquimia. El huevo lleva al caos de sus emociones. Es la oscuridad que la habita y que le habla silenciosamente. Es esa negrura propia del duelo y que provoca que todo se vea negativo y como causa de sufrimiento. Por lo demás, sería exagerado pintar a Ai como una chica sad, inclinada a quejarse y despertar la compasión de los demás. Se refugia en el silencio, el mejor estilo japonés, y sin nadie con quien hablar, huye al mundo de sus sueños. La primera secuencia de Wonder Priority es de las más hermosas en un anime. Ahí está en plena calle en la madrugada observando una luciérnaga muerta en el suelo que sigue brillando. Un auto interrumpe la contemplación del insecto fallecido y ella decide hacerle una tumba. Ella ora por la paz del bicho y este le habla, haciendo que ella se dé cuenta de que está en un sueño. Esta escena sirve tanto para presentarla como una chica bondadosa, como para mostrarnos que la historia se desarrollará en un mundo de sueños, es decir, en un mundo fantástico. La luciérnaga le conduce a un parque de diversiones abandonado y una vez allí, la lleva hasta una cueva donde cae, como Alicia cayendo por la cueva, la que la condujo al conejo y le permitió acceder al país de las maravillas. Ai ha ingresado en el mundo mágico de los sueños. Para Sigmund Freud, los sueños son realizaciones de deseos que no se podían cumplir en el transcurso del día. En este punto, la simbología del huevo y el sueño se han entremezclado. En ese mundo podría realizar su sueño, aquello que está oculto en el huevo y evidentemente en ella misma, en eso que es el inconsciente que está simbolizado por el túnel cueva, por el que cae y que la conduce nada más y nada menos que a sus propios sueños, compartidos con aquellas chicas que también intentan salvar a sus amigas. Ese mundo de sueños es, a pesar de sus bellas flores, la mayor parte del tiempo pesadillesco. Chicas suicidas que fueron perseguidas por un individuo regresan a la vida momentáneamente como compañeras de sueño al lado de Ai, y ella debe protegerlas y vencer al monstruo, que es una representación tanto del individuo que les hizo daño como de los miedos que las chicas tenían en vida. Su misión es salvarlas, permitiéndoles volver a la vida, y como si de un videojuego se tratara, una vez rescatadas un número indeterminado de chicas, su amiga podrá volver también a la vida. Así se cumple la premisa de Freud.
Los sueños son manifestaciones inconscientes de deseos. Desde la perspectiva que se nos presenta al principio de la serie, pensamos que estos seres son creados por el odio que sienten los victimarios desde sus víctimas, y es que los mismos personajes, Aka y Uraka, fuerzan esa idea con sus comentarios. Pero desde la perspectiva de Freud y de la serie misma, hay un elemento que nace en las propias chicas, como una inquietud que busca destruirlas, la tentación de muerte. Hacia la parte final de la serie aparece Frill, un personaje femenino creado por Aka y Uraka, cuando eran humanos y que tenía la función de suplir para ellos, los científicos, solteros, el lugar que ocuparía un hijo natural. Así como Frankenstein fue creado por un científico, Frill es una Frankenstein moderna, fruto del deseo de dos hombres que se creyeron dioses. Para que fuese una chica lo más cercana posible a un ser humano, no solo la hicieron inteligente y creativa, sino que le añadieron defectos, un ser rebelde y de carácter difícil, que terminó siendo un castigo, un karma para ellos dos. Aka y Uraka la nombran como la creadora de la tentación de muerte. La tentación de muerte sería lo que para Freud era Thanatos o principio de muerte, también el sadismo derivado del deseo de reproducirse y permanecer vivo, el deseo de vida. Y cuando Aka y Uraka hablan de guerreros de Eros, es decir, guerreros del amor, en realidad desde la perspectiva de Freud, estarían hablando de lo mismo, ya que para él el deseo de vivir traía aparejado un deseo de muerte que se manifestaba, por ejemplo, matando animales para comer o dañando a otros para obtener algo, dinero, o haciendo sufrir por el mero gusto de hacer sufrir. Y si retrocedemos un poco en el tiempo, encontramos que Sabina Spielreich, psicoanalista rusa, anticipó a Freud y lo hizo inspirada en otro psicoanalista, Alfred Adler. Dice Sabina Spielreich: de mis prácticas con muchachas puedo decir que cuando aparece por primera vez la posibilidad de realización del deseo, normalmente es el sentimiento de miedo el que está en el primer plano de los afectos de represión, y precisamente es una forma bien concreta de miedo. Se siente al enemigo dentro de uno mismo. Es la propia pasión amorosa la que con la necesidad férrea lo obliga a uno a lo que uno no quiere, que se siente al final lo efímero, lo que en vano quisiera huirse a distancias remotas. El deseo de dañar a otros aparece en Frill cuando esta ve que Aka consigue pareja. Se siente celosa y se ve a sí misma como una esposa traicionada. Sus deseos incestuosos la llevan a asesinar a la esposa de Aka, Azusa Hoshina. Asesina a Azusa, es encerrada por Aka en un cuarto subterráneo y allí se hace de computadoras. Y años más tarde, cuando la hija de Aka y Azusa crece, y Mari se introduce en sus sueños y su mente para imbuirla de la tentación de muerte, añadiendo a ello deseo sexual por Aka. Lo que es amor se convierte en celos y deseos suicidas. Ai tiene deseos similares. Ella también se enamoró de su profesor, Sawaki, el mismo de quien estaba enamorada Koito, y para empeorar las cosas, de quien se termina enamorando su madre. En este punto la teoría de Freud cobra más sentido, algo que no es ni siquiera una sobreinterpretación, dado que el creador de la serie pone en boca de los personajes los mismos términos que usó Freud. Lo que en Wonder 8 Priority aparece como algo que un ser externo introduce en las chicas, tentación de muerte, en Freud es un elemento que está presente en cada individuo, Thanatos, o el sadismo que surge del deseo de vivir. Y ese sadismo en sí mismo no es ni bueno ni malo, es una forma que el organismo humano tiene de mantenerse en el mundo, pero cuando lo consigue sublimarse, es decir, convertirse en un elemento creador y positivo, entonces se dirige hacia los demás como violencia. En los casos extremos de personas profundamente enfermas, pasa a ser una forma de comportamiento, una compulsión que alimenta su goce personal, así como el adicto a la heroína recurre a su dosis constante para poder sentirse vivo. Así el perverso sádico recurrirá a dañar a otros para sentirse vivo, gozoso. Pero en el caso de aquellos que entran en depresión, se convierten en ellos mismos, en el objeto, en el ser al que hacen sufrir. Lo que en Wonder 8 Priority aparece como algo que un ser externo introduce en las chicas, tentación de muerte, en Freud es un elemento que está presente en cada individuo, Thanatos, o el sadismo que surge del deseo de vivir. Y ese sadismo en sí mismo no es ni bueno ni malo, es una forma que el organismo humano tiene de mantenerse en el mundo, pero cuando no consigue sublimarse, es decir, convertirse en un elemento creador y positivo, entonces se dirige hacia los demás como violencia.
y en los casos extremos de personas profundamente enfermas, pasa a ser una norma de su comportamiento, una compulsión que alimenta su goce personal. Así como el adicto a la heroína recurre a su dosis constante para poder sentirse vivo, si el perverso sádico recurrirá a dañar a los demás para sentirse vivo, gozoso. Pero en el caso de aquellos que entran en depresión, se convierten ellos mismos en el objeto, en el ser al que hacen sufrir, y así extraen su goce de una manera narcisista y autodestructiva. Es comprensible la molestia de muchos espectadores de Wonder Priority con ese final, porque lo que parecía una serie que denuncia el maltrato pasó a dejar como mensaje que los suicidios de adolescentes son solo actos narcisistas y cobardes, cuando en realidad difiere de ese planteamiento. Pero aún así, las ideas de Freud siguen presentes. Las de Sabina Spielreich, que señaló como las mujeres jóvenes que ella atendió en su consulta manifestaban actitudes autodestructivas y de temor ante su propio deseo sexual. Al ocuparme de problemas sexuales, me interesó especialmente una cuestión: ¿por qué este instinto más fuerte, el instinto de reproducción, aloja en sí, junto a los sentimientos positivos de esperarse a priori, sentimientos negativos como miedo, asco, los que en realidad deben superarse para que pueda lograrse la actividad positiva? Sabina Spielreich. Ay, cuando abre el último huevo que le ayudará a salvar a su amiga, encuentra a otra Ay de otro universo. Entiende que en ese mundo no soportó el bullying y se quitó la vida. Pero es que esa Ai, al igual que la del universo que seguimos en la serie, estaba enamorada de Sawaki, o por lo menos es lo que se entiende, ya que cada monstruo que aparece es la representación de los temores de la chica que se había suicidado. La Ai 2 no tuvo la fortuna de que hiciese aparición en su gris existencia Koito con su sencillez y expresividad, y la sacará de ese mundo de ensimismamiento depresivo que le quitó la fuerza y los anhelos de vivir. Aunque Koito la quería para acercarse a Sawaki, en el proceso le ayudó a seguir caminando por la vida, para que así pudiese hallar en el camino a otras amigas y para que llegado el momento pudiese verse a sí misma y confesarse, gracias a lo que aprendió salvando a otras chicas y departiendo con sus amigas, ella estaba enamorada de su profesor, que sentía celos y rabia hacia su amiga y su madre, y que solo aceptando que ese amor era imposible y que su madre tenía derecho de ser feliz, alcanzaría como un logro de videojuego su propia paz y madurez. Ese principio destructor que habitaba en ella como deseo de muerte y que se esterilizaba en su tristeza. Ahí sale al final de ese huevo que era su hogar y como un ave fénix abre sus alas y sacude las cenizas de sus penas, ese amargo duelo por la pérdida de su amiga, y camina bajo la luz del sol, sabiendo que en el mundo siguen sucediendo cosas terribles, pero con la convicción de que ella hará todo lo posible porque florezcan nuevas esperanzas. El huevo significa en la alquimia el caos abrazado por el artífice, la primera materia que contiene el alma del mundo encadenada a él. El huevo, simbolizado por la olla redonda, se levanta el águila, el ave fénix, el alma ahora liberada, que después de todo es idéntica con el Anthropos, que estaba atrapado en la naturaleza. Jung, Psicología y Alquimia.